Investigadores italianos y escoceses, principalmente de la Universidad de Pisa, llevaron a cabo un mapeo avanzado con radar de alta frecuencia bajo las famosas pirámides de Egipto. Afirman haber descubierto pozos cavernas y galerías subterráneas a más de 600 metros de profundidad durante más de 4.500 años. La Gran Pirámide de Giza ha sido tratada como un caso cerrado, estudiada a medida, catalogada y explicada con total seguridad. O eso parecía. En los últimos años se ha producido un cambio silencioso, impulsado no por mitos ni espectáculos, sino por la ciencia pura. Escaneos avanzados revelan espacios vacíos donde se esperaba encontrar piedra sólida, confirmada repetidamente por instrumentos independientes. Esta actualización sobre la anomalía de la Gran Pirámide obliga a los historiadores a reflexionar. ¿Qué crees que aún se esconde dentro de la Gran Pirámide? Y si estos nuevos hallazgos realmente pueden reescribir la historia, ¿por qué se están discutiendo ahora? Entonces, ¿qué detectaron exactamente los escáneres modernos que nadie vio durante miles de años? La anomalía que lo cambió todo. Encontraron un vacío, pero no un vacío cualquiera. Porque cuando la mayoría de la gente oye hablar de un espacio vacío dentro de la Gran Pirámide, se imagina una pequeña grieta, un nicho olvidado o tal vez un pequeño hueco entre bloques. Lo que los científicos informaron en 2017 no se parecía en nada a eso. Era lo suficientemente grande como para provocar una pausa, incluso en investigadores entrenados para mantener la calma. Un gran espacio oculto con una sección transversal similar a la de la Gran Galería y una longitud mínima de unos 30 metros. Detectaron sobre la Gran Galería una cavidad hasta entonces desconocida de al menos 30 metros de longitud, sentada sobre la Gran Galería como una capa secreta en un edificio del que creías tener ya los planos. Y la razón por la que este momento importaba tanto es simple. Esta no era una historia basada en sensaciones. No se trataba de un titular sobre un antiguo misterio. Eran datos revisados por pares y confirmados instrumentalmente. Entonces, ¿cómo se puede ver a través de millones de kilos de piedra, sin perforar, romper ni tocar el monumento? Veo, se usan muones. Aquí está la explicación sencilla. Los muones son partículas diminutas que se crean cuando los rayos cósmicos chocan con la atmósfera terrestre. Constantemente caen sobre nosotros, atravesando inofensivamente nuestro cuerpo, nuestro techo, nuestro teléfono y todo lo demás. La piedra puede detener algunos muones, pero no todos. Y ahí reside el truco. Si se colocan detectores dentro o alrededor de una estructura masiva, se puede medir cuántos muones llegan desde diferentes ángulos. Si el camino es de piedra sólida, menos muones lo atraviesan. Si hay un espacio abierto, más muones se cuelan. Con el tiempo, esos recuentos se convierten en una especie de imagen de sombra, como una radiografía del cielo. Ahora bien, aquí está la parte que hizo que el gran vacío en la pirámide de escaneo fuera difícil de ignorar. No se detectó ni una sola vez y se mostró como una captura de pantalla afortunada. Se observó, luego se confirmó y se volvió a confirmar utilizando 3 tecnologías diferentes de detección de muones. Se emplearon 3 técnicas de meografía diferentes, cada una independiente de las demás, y cada una fue corroborada mediante simulaciones informáticas exhaustivas y análisis independientes. Un conjunto de detectores utilizó películas de emulsión nuclear colocadas en la cámara de la reina. Otro conjunto empleó jodoscopios de centelleo también instalados en dicha cámara. Y un tercer conjunto utilizó detectores de gas situados fuera de la pirámide. 3 métodos distintos. Misma conclusión. Hay algo considerable ahí dentro, y lo que se descubrió es importante, pero lo que no se descubrió es igual de importante. Los científicos no anunciaron una cámara del tesoro, no afirmaron haber encontrado un enterramiento.
No dijeron que habían encontrado la cámara perdida, dijeron que hay un gran vacío. Se desconocen su forma y propósito exacto. Y su presencia demuestra que la arquitectura interna no está completamente documentada como se suponía. Por eso esta gran actualización sobre la anomalía de la pirámide tiene un impacto diferente. Es el momento en que la ciencia moderna admite tácitamente que no tenemos el mapa completo. Y si la pirámide puede ocultar un espacio tan grande en el silencio de la piedra, plantea preguntas incómodas. ¿Debería permitirse a los científicos explorar físicamente estos vacíos? Si la tecnología puede ver el interior sin dañarlo, ¿acaso necesitamos entrar? ¿Y cómo es posible que un espacio vacío haya permanecido sobre uno de los corredores más famosos de la pirámide durante 4.500 años? Las pirámides son enormes, son misteriosas, llevan erguidas 4.500 años. Y según un nuevo grupo de científicos, ¿qué más podría haber oculto en zonas que nadie se plantea cuestionar? Porque aquí reside la verdadera tensión. Si el gran vacío demostró que la pirámide no estaba completamente cartografiada, ¿qué descubrieron los científicos a continuación? La geometría del corredor North Ace, no una simple conjetura, un espacio con forma de corredor oculto tras la cara norte de la pirámide. Sé que suena a un detalle insignificante de esos que uno ignoraría sin más. Pero este es importante porque no se comporta como un daño. No se comporta como un asentamiento. No se comporta como un hueco cualquiera entre piedras que el tiempo dejó por accidente. Se comporta como una decisión. Tras el gran vacío, los científicos adoptaron una nueva mentalidad. Dejaron de preguntarse, ¿está la pirámide completamente cartografiada? Y empezaron a preguntarse, ¿qué más se esconde en lugares que creíamos aburridos? Así que centraron su atención en la cara norte cerca de la zona con esos bloques en forma de chevron sobre la entrada original que ya parece un collar de piedra. Los escaneos lunares detectaron algo diferente allí. No una mancha borrosa, ni un parche difuso. Una estructura en forma de corredor, con una geometría definida, se encuentra detrás de esa zona en forma de chevron en la cara norte. Un análisis preciso. Una caracterización real del corredor de la cara norte. Esa frase es importante, así que dejémosla en el aire. Tiene forma de corredor. En otras palabras, no es un vacío en algún lugar. Es un espacio que parece haber sido construido para ser un espacio. La investigación de 2023 lo describió como de al menos 5 metros de largo, y la forma en que apareció en los datos de muones fue lo que hizo que los científicos lo tomaran en serio. Cuando los muones pasan a través de piedra caliza sólida, se obtiene un tipo de patrón. Cuando atraviesan un espacio abierto, aparece otro. Esta firma del corredor era lo suficientemente consistente como para que el equipo pudiera hablar de su posición y forma con una seguridad que va mucho más allá de simplemente pensar que hay algo. Era geometría, no conjeturas. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Que una herramienta encuentre una anomalía es emocionante. Dos herramientas que detectan la misma anomalía empiezan a parecer coincidencias. Pero cuando varios instrumentos que utilizan principios físicos totalmente diferentes coinciden en que hay algo ahí, la conversación cambia, porque después de los muones se utilizaron otras técnicas no destructivas para confirmar el corredor 2 de la cara norte, y no de forma vaga ni imprecisa. El trabajo de 2025 se centró en combinar diferentes tipos de escaneos mediante la fusión de imágenes. Básicamente se trata de alinear las diferentes vistas para que la superposición cuente una historia más clara. Otro estudio de 2025 utilizó tomografía de resistividad eléctrica, que es una forma elegante de decir que midieron cómo se mueve la electricidad a través de la piedra. Los huecos de la piedra sólida y los diferentes materiales conducen de manera diferente, por lo que puede ayudar a delinear lo que se esconde detrás de una superficie. Así paso a paso se obtiene esta confirmación por capas.
Muans señala el espacio en forma de corredor. Luego otros métodos lo corroboran de forma independiente. Por eso no se trata de una grieta, un defecto o una sombra extraña. Es una geometría en forma de corredor que reaparece independientemente del sistema de medición que se utilice. Y son los detalles los que le dan vida. Extraño. Los informes lo describen como poseedor de una forma interna distintiva, con una anchura notable y una estructura de techo que no es típica de los pasajes cotidianos que conocen los turistas. Se encuentra detrás de la cara norte, como si la pirámide hubiera construido discretamente un pasillo adicional y luego desafiara a cualquiera a demostrarlo. Así que déjame preguntarte algo. ¿Para qué construir un corredor que no lleva a ninguna parte? ¿O sí? Si solo fuera para aliviar el estrés, ¿por qué parece tan intencional? Si su propósito era proteger algo, ¿cuál era exactamente la amenaza que intentaban mitigar? Y si la gran pirámide aún oculta arquitectura a nivel de pasillo tras una de sus caras más estudiadas. ¿Cuánta certeza podemos tener sobre lo que creemos saber? Porque ahora hay mucho más en juego. Si varios instrumentos coinciden en que algo existe, ¿por qué es eso más importante que nunca? ¿Por qué esta vez es diferente? El nuevo estándar de prueba. Porque la ciencia dejó de confiar en escaneos individuales. Puede parecer un detalle menor, pero en realidad es el cambio más importante en toda esta actualización sobre la anomalía de la Gran Pirámide. Durante años, los descubrimientos de pirámides tuvieron un problema. Alguien realizaba una prueba, obtenía una señal interesante y la noticia explotaba. Los titulares salían disparados mientras la evidencia aún se estaba asimilando. Luego, un segundo equipo la revisaba. El resultado sería distinto y toda la afirmación se desvanecería silenciosamente. No porque la gente mintiera, sino porque la piedra antigua es compleja. Y un instrumento puede ser engañado por ángulos, cambios de densidad e incluso pequeñas fisuras que no significan nada. Así que la nueva regla es simple. Si quieres reescribir la historia, no puedes hacerlo con una captura de pantalla mágica. Por eso el corredor Northace se siente diferente. No llegó como un anuncio dramático y repentino. Se desarrolló como un caso que se construye en un tribunal. Primero se detectó cuando los escaneos de Muan señalaron un espacio con forma de corredor detrás de la cara norte. No se trataba de una cavidad vaga, sino de una forma que parecía intencionada. Luego vino la confirmación, donde se examinó la misma zona con otros métodos no destructivos, que permiten observar la piedra desde perspectivas completamente distintas. Posteriormente se realizó la validación, donde se combinaron esos diferentes conjuntos de datos y se comprobó si había coincidencias. Es como superponer 3 mapas transparentes y darse cuenta de que el mismo pasillo aparece siempre en el mismo sitio. Este es el nuevo estándar de prueba a la convergencia multimodal. En otras palabras, significa que las máquinas tienen que coincidir. Y aquí está el detalle que muchos pasan por alto. La verdadera revolución no reside solo en cámaras ocultas. La verdadera revolución consiste en que la arqueología se levante y diga: no vamos a modificar la cronología hasta que los instrumentos coincidan. Eso es importantísimo porque frena la exageración, pero refuerza la verdad. Es la diferencia entre un rumor y una prueba. Piensa en lo que se necesita para que 3 métodos distintos apunten al mismo corredor. Los muones miden la cantidad de partículas que atraviesan la piedra. La resistividad eléctrica analiza la conductividad de la piedra. La fusión de imágenes no inventa un corredor. Comprueba si las mediciones individuales pueden alinearse para formar una imagen coherente. Si todas apuntan en la misma dirección, la probabilidad de errores o anomalías disminuye drásticamente. Por lo tanto, cuando la gente pregunta: ¿por qué debería importarme un corredor detrás de la cara norte?
La respuesta es que demuestra que la pirámide aún puede sorprendernos con las reglas modernas, no con las conjeturas de la antigüedad. Esto demuestra que no solo buscamos resolver misterios, sino que también mejoramos la forma de demostrarlos. ¿Confías más en los escaneos modernos que en los textos antiguos? Si un escaneo y un relato escrito discrepan, ¿a cuál le crees primero? Y si estuvieras a cargo, ¿permitirías una exploración física minuciosa para verificar estos espacios? ¿O tratarías la Gran Pirámide como una cápsula del tiempo sellada que jamás debería tocarse? Porque aquí está la clave. Una vez que se acepta este nuevo estándar, la puerta se abre aún más. Y las sorpresas no terminaron dentro de la Gran Pirámide. Más, ¿qué sucedió cuando los científicos comenzaron a mirar más allá de los lugares que todos observan? El suelo bajo Giza también tiene algo que decir. No todo está oculto dentro de la pirámide. Porque una vez que los investigadores se familiarizaron con el uso de herramientas no invasivas en la piedra, la siguiente pregunta era obvia. ¿Y si el problema del mapa incompleto no se limita al interior de la pirámide de Khufu, sino que también se extiende bajo toda la meseta de Giza, y ahí es donde entra en juego el cementerio occidental? Esta es la zona contigua a la Gran Pirámide, donde fueron enterradas muchas personas de alto estatus. A simple vista puede parecer tranquila, casi como si la historia ya se hubiera contado. Pero cuando los equipos realizaron estudios modernos en la zona, el terreno comenzó a revelar información, mediante un radar de penetración terrestre, que envía señales al subsuelo y detecta los reflejos. Los investigadores descubrieron una anomalía que no parecía una simple anomalía natural ni una perturbación aleatoria. Tenía bordes afilados y una curva deliberada en forma de L. Esa forma importa porque la naturaleza no suele crear esquinas limpias bajo tierra. Los humanos sí. Los informes la describen como una estructura superficial a pocos metros de la superficie y parece estar rellena o rellenada, casi como si algo hubiera sido construido y luego compactado intencionalmente. Lo que ya plantea una extraña pregunta: si no es nada, ¿por qué parece construida? ¿Por qué parece? Y si está construido, ¿por qué ocultarlo tan cuidadosamente que la superficie no da ninguna pista? Luego añadieron la tomografía de resistividad eléctrica TRE, que básicamente consiste en mapear lo que hay bajo tierra, comprobando la facilidad con la que la electricidad se propaga a través de ella. Los distintos materiales se comportan de manera diferente. La roca sólida, la arena suelta los espacios abiertos y las cámaras construidas no comparten la misma huella eléctrica. Y aquí es donde la frase "posible entrada a una estructura más profunda" se vuelve a la vez emocionante y fácil de malinterpretar. No significa que hayan encontrado una puerta con manija. Significa que la estructura superficial en forma de L podría conectarse con algo más profundo que se interpreta como un tipo diferente de espacio en los datos. En otras palabras, los escaneos sugieren que la anomalía superficial podría no ser toda la historia. Podría ser un camino, un conector o un indicador de algo que se encuentra debajo. Seamos honestos, esto no es lo mismo que abrir una tumba y filmar su interior. La anomalía es una señal, una pista importante de esas que hay que tomar en serio. Pero aún se encuentra en esa zona intermedia entre lo probable y lo probado. Ese es el equilibrio. No hace falta exagerarlo para sentir la tensión. La tensión ya está presente. Así que permítanme preguntarles: ¿podría haber tumbas sin descubrir justo al lado de la Gran Pirámide si existe una estructura más profunda? ¿Por qué estaría ubicada en un área sin ninguna señal visible en la superficie? Y si los escaneos modernos siguen encontrando geometría subterránea, ¿cuánto de Giza permanece oculto a plena vista? Porque si el terreno alrededor de la Gran Pirámide aún guarda secretos, la siguiente revelación es aún más extraña. Y entonces la pirámide más pequeña nos deparó la mayor sorpresa.
¿Qué sucedió cuando los investigadores dejaron de centrarse en Khufu y dirigieron su atención hacia sus vecinos? El secreto de Menara, una segunda entrada. Y aquí es donde la historia se torna astuta, porque la mayor sorpresa no proviene de la pirámide más grande, proviene de Menor, la más pequeña de las 3 pirámides principales de Giza, la que la mayoría trata como un personaje secundario en una historia que pertenece a Khufu. Menara mide más de 60 metros de altura, pero el detalle realmente no es la altura, es la superficie. En el lado oeste hay una zona de bloques de granito que ha intrigado a los investigadores durante años, porque las piedras están pulidas de forma inusual, casi como si alguien se hubiera preocupado demasiado por ese punto en concreto. La zona lisa mide aproximadamente 4 metros de alto y 6 de ancho. Y lo curioso es lo siguiente: ese tipo de acabado liso y deliberado se observa principalmente alrededor de la entrada conocida de la pirámide, en el lado norte. Así pues, la pregunta obvia se torna incómoda, en el mejor sentido. ¿Por qué pulir una sección de pared como si fuera una invitación, si supuestamente no hay nada allí? Aquí es donde el escaneo moderno deja de ser una moda pasajera y se convierte en una mera prueba. Los investigadores utilizaron una combinación de herramientas de ensayo no destructivas, del tipo diseñado específicamente para evitar perforar, cortar o dañar cualquier cosa. El radar de penetración terrestre detecta cambios detrás de la piedra. Las pruebas ultrasónicas envían sonido a través del material para descubrir huecos ocultos. La tomografía de resistividad eléctrica analiza cómo el suelo y la estructura conducen la electricidad, ya que el espacio vacío se comporta de manera diferente a la piedra sólida. Luego, utilizaron la fusión de imágenes superponiendo las vistas de cada método hasta que la superposición se vuelve innegable. Esa superposición es la clave. Detrás de esa fachada oriental pulida, identificaron 2 cavidades llenas de aire. No se trata de una grieta, ni probablemente de erosión. 2 anomalías distintas con dimensiones que se pueden imaginar. Una cavidad se encuentra a unos 1 metro detrás de la fachada exterior y mide aproximadamente 1 metro de alto por 1 metro de ancho. La segunda se encuentra a unos 1 metro detrás de la fachada y mide aproximadamente 0 metros por 0 metros. En pocas palabras, no se trata de huecos microscópicos, son espacios con forma. Y cuando un vacío tiene forma, deja de parecer un daño aleatorio y se asemeja más a la arquitectura. Ahora bien, ¿prueba esto que hay una segunda entrada? Todavía no. Y esto es importante. Una cavidad oculta es una evidencia, no una conclusión. Apoya la idea de que algo con un propósito puede estar detrás de esa zona pulida, pero no significa automáticamente que haya una puerta, un corredor o un túnel espectacular esperando a ser abierto, como en una escena de película. Aún así, ¿por qué los constructores ocultarían espacios tras una fachada con tanto cuidado? ¿Por qué pulir precisamente esa sección si es solo decorativa? Y si estos vacíos son reales, ¿qué protegen o qué ocultan? Aquí está la conclusión principal. Cuando la superficie de una pirámide empieza a comportarse como si tuviera puntos marcados, cambia la forma en que interpretamos toda la estructura. Dejamos de verla como un triángulo de piedra sellado y empezamos a verla como una máquina diseñada con señales integradas en su estructura. Así que permítanme preguntarles esto. ¿Querrían que los arqueólogos investigaran físicamente una posible segunda entrada si eso implicara tocar la piedra original? ¿Crees que estos huecos son el inicio de un pasaje o simplemente espacios en construcción que resultan sospechosos por casualidad? Y si los constructores querían ocultar una entrada, ¿por qué eligieron el lado este? Porque si todo esto es real, ¿por qué no hemos entrado, Wayne? Estos descubrimientos podrían reescribir la historia porque la pirámide podría no ser solo una tumba. Y lo sé. Suena como el tipo de frase que suele ir acompañada de música tenebrosa y una miniatura extraña. Pero escucha esta vez lo extraño
No es la afirmación, sino la documentación que la respalda. Piensa en todo lo que hemos ido reuniendo hasta ahora, pieza por pieza, como piedras que se colocan en su sitio. En primer lugar, el gran vacío en la pirámide de escaneo desde 2017. Se detectó un gran espacio vacío sobre la gran galería, aproximadamente del tamaño de un amplio corredor, y lo suficientemente largo como para que no se pudiera descartar como un pequeño hueco o una cicatriz de construcción. Este descubrimiento no reveló su función, pero sí algo mucho más importante. Demostró que el mapa interno que todos creíamos completo no lo era. Luego llegó el corredor Northeast, un espacio con forma de pasillo escondido tras el Northeast, tan cerca de la superficie que resulta casi grosero. Y lo que lo hace aún más impactante no es solo su existencia, sino su aspecto. Un techo abovedado alto, una anchura que destaca en comparación con la mayoría de los pasajes interiores. Sus dimensiones son de aproximadamente 2 metros por 2 metros, comenzando a 1 metro de profundidad y extendiéndose hacia el interior. No se trata de una grieta aleatoria, sino de una geometría con un propósito definido. Ahora combinemos estos dos elementos y hagámonos una pregunta sencilla. Si la Gran Pirámide fuera solo un recipiente funerario sellado para un solo uso, ¿por qué tiene múltiples espacios ocultos pero edificables en lugares estratégicos? ¿Por qué los constructores se esforzarían en crear huecos y corredores que no se comportan como simples grietas accidentales? Aquí es donde la historia da un giro. Y no es porque hayamos encontrado una cámara de oro o un pergamino secreto. Es porque la explicación de la ingeniería se vuelve más compleja. Cuando ves un corredor cerca de la zona de entrada, cuando ves un enorme vacío situado sobre una característica interna importante, te ves obligado a considerar la planificación, la secuencia, los sistemas de acceso, tal vez incluso las fases de uso, donde ciertas áreas fueron importantes durante la construcción, durante rituales, durante el mantenimiento o durante algo que aún no hemos nombrado correctamente. Y antes de que alguien se deje llevar por las ideas preconcebidas, mantengamos la calma. Nada de esto prueba la existencia de extraterrestres, tecnología perdida o una biblioteca secreta. Lo que sí demuestra es que la arquitectura interna es más compleja que lo que mostraban los antiguos diagramas. Y eso significa que la cuestión de la función vuelve a estar sobre la mesa con fuerza. Así que, sinceramente, ¿creen que el diseño de la Gran Pirámide parece una simple tumba con un solo propósito o una estructura con múltiples interpretaciones? ¿Confían más en los escaneos modernos que en los textos antiguos escritos mucho después de la construcción de la pirámide? Si los constructores querían que ciertos espacios permanecieran ocultos, ¿qué implica eso respecto a quienes tenían acceso al plan? Y si aún seguimos descubriendo nueva arquitectura en el monumento más estudiado del planeta, ¿qué más se nos escapa a plena vista? Esto nos deja con una pregunta incómoda. Si la evidencia es tan contundente, ¿por qué el mundo aún duda en entrar? Durante miles de años, la Gran Pirámide de Giza nos brindó silencio. Ahora, con escaneos que coinciden, nos ofrece algo único. Espacios medidos como el corredor Northeast y esas anomalías llenas de aire cerca de Manor. Esto demuestra que la historia aún se está desarrollando. No son mitos ni leyendas, solo geometría que se resiste a permanecer oculta. Entonces, ¿para qué crees que servían realmente estos huecos ocultos? Debería permitirse a los científicos explorarlos físicamente. ¿Crees que el verdadero propósito de la pirámide sigue siendo desconocido? ¿Y qué descubrimiento te sorprendió más? Deja tus comentarios, dale a me gusta. Suscríbete y dime qué pasaría si el próximo escaneo cambiara.